Muy buenas noches. Es un gusto poder saludarles desde mi hogar y poder presentar la palabra de Dios. Y también agradecemos a los que se conectan por hacer el esfuerzo para sacar un momento para alabar el nombre del Señor. Ahora vamos a pasar hasta el otoño, allá por el año de 1515. Resulta que un monje llamado Agustino estaba dando una conferencia sobre el libro de Romanos y un versículo viene a él con gran poder. Y el versículo era Romanos 1:17, que dice: el justo por la fe vivirá. Este fue el comienzo de un cambio en la vida de Martín Lutero y el comienzo de la Reforma. Ahora, moviéndose hasta el 24 de mayo de 1738, un misionero anglicano que no estaba seguro de su propia salvación escribió estas palabras en su diario: en la noche me fui de muy mala gana a una sociedad de Aldersgate Street, donde alguien leía el prefacio de Lutero a la epístola a los romanos. Alrededor de un cuarto antes de las 9, mientras él describía el cambio que Dios obra en el corazón por la fe en Cristo, sentí en mi corazón el cambio y sentí también un extraño calor. Confié en que Cristo, solo Cristo, para salvación, y la seguridad que me dio que Él había quitado mis pecados. Así es que, hermanos, bienvenidos. El tema de esta noche se va a tratar de la justificación por la fe. Y antes de abrir la palabra de Dios, les invito a inclinar sus rostros ahí donde están. Querido y amante Padre Celestial, en esta noche, Señor, háblanos por medio de tu palabra, Señor, que no sea yo. Padre Celestial, yo solamente soy el vehículo para poder llevar tu palabra, Señor, a aquellos corazones, Señor, donde tu Espíritu Santo ha preparado esa tierra, Señor, para que pueda ser sembrada esa semilla y que pueda dar fruto, Señor. Bendice tu palabra, Señor, y que al abrirla, Señor, tus santos ángeles estén con nosotros y nos podamos deleitar en ella. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Así es que, hermanos, esta noche vamos a hablar sobre las bases de la justificación por la fe. Es un tema ya muy conocido, pero no está de más repasarlo. Así es que la primera condición que requiere es creer. Pero usted dirá, creer, bueno, hoy todo el mundo cree. Incluso hay un versículo que dice en la Biblia que los demonios creen y tiemblan, ¿verdad? Pero ese creer, según la palabra de Dios, es para nosotros, hoy en día los cristianos. No es cualquier creer, porque muchos por ahí van creyendo, pero no hay un compromiso verdadero con el Señor. Y el creer no es solamente decir, yo creo, pero desplazo a Dios de mi vida. No, no es eso. Puedo decir una cosa con mis palabras y puedo hacer otras con mis actos. Entonces ya ahí vemos algo que no está congeniando. Cuando una persona dice creer en Dios sin conocerlo por experiencia personal, es porque solamente tiene una teoría. Pero creer en Cristo es recibirle, es someterse bajo su gobierno, y no solamente es someterse a su gobierno, sino que tener una relación estrecha con él continuamente.
Así es que creer en Cristo es recibirle, someterse y, como ya dije, dejar que Él gobierne nuestras vidas y, sobre todo, como nos dice Juan capítulo 1, verso 12, obedecerle. Porque dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así es que, hermanos, de acuerdo a este texto, cuando nosotros creemos y nos sometemos al gobierno de Dios, significa que nosotros somos llamados hijos de Dios. ¿Y no es eso maravilloso? Ser un hijo de Dios es ser un hijo especial, es ser un hijo del rey. Así que decir que solamente creo, pero no hago lo que Dios dice, eso ya muestra algo que no está bien, como les dije anteriormente. Pero es como cuando a uno le ofrecen una comida. Le ofrecen una comida y solamente tiene dos opciones. La primera opción que tiene es recibirla y la segunda opción es rechazarla. Pero si tú la recibes y no la pruebas, ¿qué va a pasar? No vas a saber qué sabor tenía. Entonces, de la misma manera, también Cristo vino a dar su vida por nosotros. Te vino a ofrecer la salvación. Pero si nosotros no probamos la salvación, nunca vamos a saber qué es la salvación. Si sabemos que Cristo vino y murió por nosotros, pero continuamente le estamos rechazando, nunca vamos a saber. Porque, ¿saben? Dios es tan misericordioso que quiere que todos se arrepientan, que todo el mundo se salve, que todos procedamos al arrepentimiento, porque a Dios le duele ver sufrir al ser humano, a la obra que Él creó. Dios le duele y me imagino que en su corazón es muy doloroso, porque fuera del Señor no hay nada bueno, no hay paz, es una vida llena de sufrimiento, una vida angustiosa. ¿Qué te puede ofrecer el mundo? ¿Qué te puede ofrecer Satanás? Así es que, hermanos, cuando Cristo nos ofrece esa comida, más bien nos ofrece la salvación. Esto significa mucho. Esto significa que yo tengo en mi poder el poder elegir, valga la redundancia, el poder elegir qué es lo que quiero. Si quiero dejar de sufrir, si quiero dejar de tener una vida llena de pecado y probar a Él y gustar, ¿qué dice Jehová? Porque imagínate una piscina o una alberca. Imagina que tú caminas alrededor de esa alberca y vas por el borde de la orilla y vas observando el agua. Así que te puedes dar cuenta cuando observas el agua que es una alberca de verdad, que es una piscina. Sin embargo, si no te sumerges, no te vas a dar cuenta de lo bien que se siente entrar en el agua y de lo bueno que es pasarla ahí. Así es que cuando nosotros entramos a esa piscina, disfrutamos y vamos y hacemos cuantas cosas. Yo no sé si tú has tenido la oportunidad o qué sé yo, los niños disfrutan tanto estar en el agua, pero y también los adultos, y a mí me encanta también. Pero así Cristo no solo desea que nosotros creamos en Él, sino que Él quiere que entremos en Él, quiere que nosotros lo experimentemos en nuestra vida.
Porque hay algo que está al alcance de todos, hermano. Hay algo que nadie nos puede quitar, dice el camino a Cristo. Y eso es que la experiencia. Eso no te lo puede dar nadie en este mundo, más que tú mismo probar con el Señor. Así es que no solamente es creer la primera condición, sino que también es aceptar la muerte de Cristo, aceptar que Él murió por nosotros en la cruz del Calvario. Así que cuando un sincero deseo mueve a los hombres a orar, no orarán en vano. El Señor cumplirá su palabra y dará el Espíritu Santo para inducir al arrepentimiento con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Eso lo dice Mensajes Selectos, tomo 1, página 461. Así que, hermanos, esta condición no es nueva. Esta condición también ya existía en el Antiguo Testamento, y para los que están ahí conectados, les voy a pedir que si tienen una Biblia en su mano, si no la tiene, busque una, y si tiene un aparato electrónico también, le voy a pedir que me acompañe ahí en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versos 14, porque es lindo leer la palabra de Dios y meditar en ella y pasar tiempo en ella. Segunda de Crónicas 7, 14. Y miren lo que dice Segunda de Crónicas 7, 14. Dice, si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran y buscan mi rostro. ¿Te has preguntado qué es buscar el rostro del Señor? Porque lo dice aquí, y buscan mi rostro. Es decir, cuando nosotros venimos a la presencia de Él y entramos a adorarle y pasamos tiempo con Él y se convierte de sus malos caminos, entonces dice el Señor, yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. No sé si te fijaste la última frase que dice, y sanaré su tierra. Quiere decir que cuando el Señor perdona nuestros pecados, hasta la tierra descansa. Así es que no es maravilloso esta promesa que dice el Señor, sanaré su tierra, porque Dios no se deleita, como les dije al principio, en el sufrimiento de su creación. Pero nosotros podemos arrepentirnos por nuestra propia fuerza. Esa es la pregunta. Claro que no, de ninguna manera. Quien desea llegar al arrepentimiento, no cualquier arrepentimiento, sino un arrepentimiento verdadero, ¿qué debe hacer? ¿Qué debe hacer? Dice que el que desea tal cosa tiene que ir sin demora y debe creer que la palabra de Cristo es verdadera, y creyendo en la promesa hay que pedir para recibirla. Primera de Juan 1:9 nos dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. ¿No es eso maravilloso? Los que no se han humillado de corazón delante de Dios, reconociendo su culpa, no han cumplido la primera condición de la aceptación. Si no hemos experimentado ese arrepentimiento del cual nadie se arrepiente, no hemos confesado nuestros pecados con verdadera humillación del alma y quebrantamiento. Así que quebrantamiento de espíritu, aborreciendo nuestra iniquidad, no hemos buscado verdaderamente el perdón de nuestros pecados, y si nunca hemos buscado, nunca hemos encontrado la paz. Eso es así,
La única razón por la única razón por la que nosotros debemos ayudar a, perdón, humillar nuestro corazón es porque Cristo dio su vida por nosotros en la cruz de Calvario. ¿Saben? Esa cita que les leí es una cita del camino a Cristo. Una cita muy hermosa. Sí que, hermanos, la tercera condición es creer que Dios perdona nuestros pecados. El hombre debe despojarse de sí mismo antes que pueda ser, en el sentido más pleno y creyente, en Jesús. Saben, hermanos, les voy a presentar a continuación algo que tengo acá en mi mano. Tengo en mis manos un vaso con agua. Tengo en mis manos un vaso lleno con agua. Este vaso ya no, si yo intento vaciar más agua, ¿qué va a pasar con este vaso? Ya no va a caber y se va a derramar. Pero si este vaso yo lo vacío, ¿qué va a pasar con este vaso? Va a tener que espacio para qué? Para poder recibir. Miren lo que voy a hacer. Así es que este vaso ya vacío estaba listo para qué? Para recibir. Este vaso ya vacío estaba listo para recibir porque estaba ya vaciado. Así que el hombre natural ¿se escucha? Parece que me están diciendo que no se escuchaba. Ok, perfecto. Bueno, como les decía, Dios no puede llenar lo que está lleno. Primero, el hombre tiene que ser vaciado. Así que miren lo que es el ciclo natural de la vida. El ciclo natural de la vida, primero se nace, segundo, crecemos y tercero, ¿qué? Morimos. Pero en el ciclo espiritual es totalmente diferente. Primero es nacer también. Lo segundo es morir. Y lo tercero es crecer, pero no es cualquier crecimiento, sino que es un crecimiento de una línea continua con el Señor.
Así es que, como les decía anteriormente, Dios no puede llenar algo que está ya lleno. Lo que nosotros tenemos que hacer es vaciarnos de nosotros mismos. Y por eso les ponía el ejemplo de Moisés, que Moisés tuvo que ir a vaciarse por 40 años. Es decir, cuando nosotros, en mi experiencia personal, cuando yo vine a Cristo, tuve que vaciarme porque estaba lleno de muchas cosas malas. Entonces, para que Cristo pudiera llenar este vaso nuevamente, yo tuve que primero que vaciarme. Dice, voy a ir a Filipenses capítulo 2. Allí quiero que me acompañen y leamos en Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8. En Filipenses, y también yo lo estoy buscando para que ustedes, no lo tengo ya listo, para que ustedes también lo puedan buscar igualmente y leerlo conmigo. Filipenses es un libro muy pequeño. Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8. Voy a leer y dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Así es que hasta Cristo se despojó, pero claro, este despojamiento no era un despojar del pecado, no, él se despojó de su forma divina, perdón, de su forma perfecta que estaba allá en los cielos, porque su divinidad lo siguió. Él era tanto divino acá en la tierra como humano. Así es que vemos aquí que también Cristo se despojó. Así es que la cuarta condición es experimentar el nuevo nacimiento. ¿Saben? Cuando Nicodemo vino a Jesús de noche, dice Juan capítulo 3, que Nicodemo, él le preguntó que qué era le hizo una serie de preguntas y el Señor le dijo que tenía que nacer de nuevo. Entonces vemos aquí que el Señor estaba hablando de esa maravillosa experiencia de nacer de nuevo, esa experiencia de morir al yo, de despojarse a uno mismo. Solamente cuando nosotros nos despojemos de nosotros mismos es cuando Cristo va a traer su justicia a nosotros. Cuando el pecador se arrepiente, se convierte y recibe el Espíritu Santo, que lo hace un hijo de Dios y lo prepara para la compañía de los redimidos y de las huestes celestiales. ¿No es maravilloso eso? Así es que el verdadero cristiano no obra para ser salvo. ¿Saben, hermanos? Sino que el verdadero cristiano obra, ¿por qué? Porque Cristo lo salvó. Una experiencia tal llena el corazón de inexpresable gozo y paz, porque tiene una verdadera relación viviente con su Salvador. Es una experiencia que hace posible obtener la victoria sobre la tentación y el pecado. ¿Saben por qué muchas veces la tentación viene a nosotros y nos vence? Porque descuidamos la oración, descuidamos la palabra de Dios y entonces al descuidar estas cosas estamos listos ¿para qué? Para poder caer. Pero si nosotros estamos en una relación continua con el Señor y nosotros mismos no vamos a caer. Así es que la quinta condición es la obediencia continua. Y para eso voy a ir a Primera de Juan, capítulo 5, verso 12. Dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida.
el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Así de claro. Así es que el que tiene al Hijo, tiene la vida. Y dice Gálatas 2:20, un versículo que hasta lo sabemos de memoria, pero voy a irlo a leer para que podamos ahí darle lectura también, que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y hagámonos la pregunta, ¿será que Pablo estaba crucificado con Cristo literalmente? Es lógico pensar que no, porque quienes fueron crucificados a un lado y al otro lado de Cristo en la cruz del Calvario fueron los ladrones. Pero ¿por qué Pablo dijo estas palabras? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya llegué yo aquí a Gálatas y ya no vivo yo, dijo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Obviamente el apóstol Pablo estaba hablando en un sentido espiritual, porque él, ¿qué es lo que estaba diciendo? Yo me he despojado de mí mismo. Yo me he llenado de Cristo. Y por eso él pudo decir, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Tenemos que entender, hermanos, que el hombre es justificado solamente por fe, sin las obras de la ley. Porque vemos a Abraham, ¿qué hizo Abraham para poder tener la salvación? Allá en Génesis nosotros nos encontramos que Abraham fue justificado por fe. Dice, pero ¿qué hizo él? Aunque él no había visto la crucifixión de Cristo, el Espíritu Santo impulsó a Moisés a escribir y dice aquí, Génesis 15:6, Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Así es que, hermanos, el hecho de que yo no tenga que hacer algo, no tenga que obrar, ¿verdad? Para aceptar la salvación no quiere decir que no debo hacer nada, no. Porque somos salvos ahora, tenemos que obedecer la palabra de Dios y guardar su ley. Mire lo que dice Gálatas 3:6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. El 7 dice, sabed por lo tanto que los que tienen fe, esos son hijos de Abraham. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Así que el llamado en esta noche, hermanos, es que nosotros vayamos ante el Señor y nos arrepintamos. ¿Cuál era el mensaje de Juan el Bautista? ¿Qué es lo que predicaba Juan el Bautista en el desierto? Muy sencillo. Juan, que decía, arrepentidos y convertidos. Y él hablaba palabras bien fuertes, ¿verdad? Decía raza de víboras. ¿Y de qué predicaba el Señor Jesús? El Señor Jesús también, allá en Lucas, el Señor llamó al arrepentimiento. El apóstol Pedro lo vemos en Hechos, predicando de qué? Arrepentidos y convertidos, ¿verdad? Y vemos en el Apocalipsis también que a la Odisea, ¿qué le dice el Señor? Ahí en Apocalipsis 2, el Señor le dice, arrepiéntete. Así es que, hermanos, el mensaje de arrepentirse no es nuevo. Y ese mensaje sigue vigente. Porque cuando nosotros vengamos ante el Señor a arrepentirnos, ¿qué va a pasar? El Señor va a aceptar nuestro arrepentimiento. Y entonces nosotros vamos a empezar a vaciarnos para que el Señor pueda llenarnos y pueda poner en nosotros lo que Él quiere y así nosotros podamos cumplir
ese propósito para él en esta tierra. Así es que si tú sientes que el Señor no te perdona, el Señor te perdona. Y el Señor te invita a venir ante Él porque Él quiere salvarte. Nuestro Padre Celestial está tan deseoso que vengamos a Él y que tengamos comunión con Él, que cuando nosotros rechazamos ese maravilloso sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, me imagino la profunda tristeza de todo lo que Él hizo. Pero cuando nosotros venimos ante Él, le pedimos perdón, empezamos a estudiar su palabra, nos sumergimos en la palabra de Dios, meditamos, cambiamos nuestra forma de ser. Hermanos, no vamos a tener que decirle a alguien, mira, yo estoy haciendo esto, yo estoy haciendo aquello, no. Eso va a ser algo natural que va a fluir ¿en quién? En nosotros. Sabemos que en este mundo Satanás nos pone muchas cosas para que nosotros no podamos venir ante la palabra del Señor, porque hoy en día estamos llenos, hoy en día nos decimos llamar cristianos, pero a Dios lo hemos sacado de nuestras vidas. Prácticamente a veces caminamos sin la presencia del Señor. Por lo menos a mí me ha pasado a veces que salgo sin orar, pero me acuerdo, oh, tengo que orar. Y eso no está bien. O sea, cuando me acuerdo es porque el Espíritu Santo todavía está en mí, todavía yo le hago caso, pero cuando yo digo no, salgo así y no oro durante todo el día, quiere decir de que ya el Espíritu Santo ya yo lo estoy rechazando. Pero bendito sea el Señor si tú sientes en tu corazón que quizás este día no has orado, quizás este día no has abierto la palabra de Dios, pero tú sientes eso. Quiere decir que tú todavía tienes la puerta abierta al Espíritu Santo y Él puede orar en ti. Así es que vengamos ante el Señor y hallaremos perdón, porque el Señor jamás va a rechazar a un alma que viene ante Él, jamás, no espere. El ser humano te puede rechazar. El ser humano se equivoca. No sigamos a los seres humanos, pero Dios, cualquier pecado que tú hayas cometido, nuestro Padre Celestial, Él te puede perdonar. Incluso el pecado a veces nosotros pensamos que no pecamos, pero hermanos, hay un pecado que se llama el pecado de la omisión. Y ese pecado también debe ser perdonado. Y cuando nosotros venimos y lo presentamos ante el Señor nos va a perdonar y nosotros vamos a tener acceso al trono de la gracia y Él se va a deleitar en estar en comunión con nosotros. Así que en esta noche, hermanos, la invitación es que vengamos ante el Señor, le presentemos todo lo que tenemos en nuestro corazón, porque a veces nosotros presentamos lo que tenemos en nuestro corazón al ser humano y el Señor quiere que vengamos y tengamos una relación pura con Él. Esa es la invitación en esta noche, hermanos, y que Dios los pueda bendecir ahí en sus hogares donde están. Amén. Allí donde están, les invito a inclinar su rostro para tener una oración. Eterno y maravilloso Padre Celestial, reconocemos, Señor, que tú nos amas, Señor, y que Padre Celestial, diste tu vida, Señor, por cada alma que viene a este mundo, Señor. El deseo de tu corazón, Padre, es salvar a toda la humanidad, Señor. Pero, Señor, te agradecemos por tus hijos, Señor, que pudieron estar atentos a tus mensajes. Te pedimos perdón por nuestros pecados y pedimos, Padre, que tú puedas restaurar vidas de aquellas personas, Señor, que te necesitan, Señor. Todos te necesitamos, Señor, pero hay casos especiales, Señor. Y oro por aquellas personas, Padre, que están en angustia, que están, Padre, pasando situaciones de dolor,
que tú puedas llevar consuelo, esperanza, ánimo, Señor, a esas vidas. Padre, bendice a tu iglesia. Prepáranos, Señor, cada día para poder estar conectados contigo, Señor, y poder, Padre de amor, entregarte nuestras vidas. Te entregamos nuestras familias. Te entregamos nuestra mente, Padre, que tú la puedas cambiar, que puedas, Señor, obrar en nosotros, Señor, el propósito que tú quieres, y que, Padre Celestial, nos podamos someter a tu agenda, Señor, y que estar listos para cuando tú vengas. Bendice a tu pueblo, Señor, que nos podamos preparar para el siguiente culto, que es el sábado, Señor, desde ya. Y que Padre Celestial pueda bendecir a cada uno de los que han de participar, a cada uno, Señor, de los que hacen posible este medio de comunicación, Señor. Y que, Padre de amor, te podamos amar cada día. En el nombre de Jesús. Amén.